Es una serie de clases más que de predicaciones, entonces aprovechen este tiempo para tomar notitas, cosas que Dios les esté hablando, porque el propósito principal es eso, más que aprender cosas teológicas o más que una clase académica, se trata de conocer a nuestro Dios. Ese es el principal propósito de todo esto. Entonces comencemos haciendo una pequeña oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta tarde. Espíritu Santo, tú eres el único que puede abrir nuestros ojos para revelarnos a Cristo. Jesús, tú eres el único que nos puedes revelar quién es el Padre. Si tú, Dios, no obras en nosotros, no podremos verte. Somos como los discípulos camino a Emaús, que aún teniendo a Jesús a un lado no podemos ver, no podemos entender y dependemos de que tú abras nuestros ojos. De que cuando se abran las Escrituras tú hagas arder nuestros corazones, nos des entendimiento, Señor, que al salir de este lugar, Señor, en estas 2-3 horas que estemos aquí, Señor, podamos decir cuán grande eres tú, Señor. Eras más hermoso de lo que pensaba, más glorioso de lo que pensaba. Que nuestra fe pueda aumentar, pueda ser más grande, nuestra confianza, nuestro amor y nuestro gozo en ti, Señor. Así que dependemos de ti, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una de las preguntas más significativas que ha existido en la historia de la humanidad ha sido la pregunta: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Esta pregunta no solamente incomoda a las mentes más adultas, sino incluso a las mentes de los niños. ¿Por qué? Porque los niños ocasionalmente se acercan a sus padres y una y otra vez les preguntan: ¿y eso de dónde vino? Y le da el padre una respuesta. Pero luego el niño vuelve a preguntar: ¿y eso de dónde vino? Y el padre le da una respuesta. Pero el niño se empeña a preguntar una y otra vez: ¿y eso de dónde vino? ¿Y eso de dónde vino? Así que los padres, desesperados para poder terminar esta batalla de las preguntas, deciden responder: todo vino de Dios, punto. En ese momento el padre se siente triunfante, se da la media vuelta y cuando menos lo espera, el niño vuelve a preguntar: ¿y Dios de dónde vino? En la ciencia y en la filosofía hay algo conocido como la ley de la causalidad. La ley de la causalidad que enseña es algo que todos conocemos. La ley dice que todo efecto tiene una causa. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí este edificio, ninguno de nosotros, al menos que estemos medio locos, consideraríamos que apareció por acto de magia. Sabemos que este efecto, que es este lugar, tuvo una causa. Una causa, llámese un arquitecto, un grupo de albañiles, etc. La ley de causalidad nos sirve como uno de los argumentos para probar que Dios existe. Porque si todo lo que existe, todo lo que vemos, tiene una causa, y el universo llegó a existir, por lo tanto concluimos que el universo también tiene una causa. Así que, al igual que los padres, nosotros los cristianos nos sentimos triunfantes con nuestros amigos que no son cristianos cuando nos preguntan acerca de si Dios existe, pero al igual que los niños, nuestros amigos que no son creyentes nos preguntan: ¿y de dónde vino Dios? ¿O quién hizo a Dios? Porque tú estás diciendo que todo lo que existe tiene una causa, y si Dios existe, entonces lógicamente Dios tiene una causa. Alguien tuvo que hacer a Dios. Entonces, esta parece una pregunta interesante, pero en realidad es una pregunta innecesaria. Primero debemos prestar atención a lo que dice realmente, específicamente, la ley de causalidad. Dice que todo efecto tiene una causa, mas sin embargo no dice que todo lo que es tiene una causa. Y Dios no es un efecto, Dios es. Y por el otro lado, no podemos hacer una regresión infinita de causas. ¿Y eso de dónde vino? ¿Y eso de dónde vino? ¿Y eso de dónde vino? ¿Por qué? Porque tiene que haber un punto de partida.
Es decir, tiene que existir una causa que sea absoluta, una causa que tenga la característica de existir por sí sola, una causa que tenga que ser eterna. Y la única causa que puede existir por sí sola es Dios mismo. Y esto nos introduce al primer punto de esta clase, que es la aceidad de Dios y la dependencia del hombre. El Señor, si vemos en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, vemos que Dios se reveló a Moisés con el nombre de Yo soy el que soy. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés? En otras palabras, le estaba diciendo, yo tengo el poder de existir por mí mismo. Porque el existir es algo que le pertenece a Dios. Es algo propio a su naturaleza. Es decir, Dios no depende de algo externo para poder existir. Y ese atributo de Dios, con el cual en la teología siempre se comienza con él, porque es como el fundamento por el cual vamos construyendo nuestro conocimiento de Dios, es el atributo de la aceidad o la autoexistencia de Dios. La palabra aceidad no es una palabra que usamos comúnmente en nuestro lenguaje cotidiano, porque esta palabra viene del latín ace, que se podría traducir como de sí mismo o por sí mismo. Es decir, Dios existe por sí mismo o de sí mismo. Y este atributo de Dios es sorprendente, pero para que nos pueda causar asombro, debemos de ver 2 tipos de existencia. Hay unas que se llama la existencia necesaria y otra la que se llama la existencia contingente o contingentemente. Yo sé que son luego palabras extrañas, pero vamos a pasar a explicarlas. ¿Qué son aquellas cosas que existen necesariamente? Estas cosas son las que existen por necesidad, de ahí su nombre necesariamente. Existen por necesidad de su propia naturaleza. Y al ser algo propio de su naturaleza, entonces les es imposible el no existir. Y la única cosa o el único ser que puede existir necesariamente es Dios. Por eso a Dios le es imposible el no ser, el no existir, porque la existencia es algo que pertenece a su naturaleza. Por eso existe necesariamente. Por el otro lado, las cosas que existen contingentemente es todo lo opuesto. Las cosas que existen contingentemente son aquellas cosas que derivan su existencia de algo externo o que dependen de algo externo para poder existir. Por ejemplo, ve a tu alrededor y vete a ti mismo. Tú existes contingentemente. Tu existencia depende de algo externo. Tú dependes de algo externo para llegar a existir y para continuar existiendo. Ponte a pensar en lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si tus padres no se hubieran llegado a conocer? Tú no hubieras nacido. O aun si tus padres se hubieran casado, pero hubieran tomado la decisión de no tener hijos, tú no hubieras llegado a existir. Por lo tanto, tu existencia dependía de factores externos. Tú no existes necesariamente. Tú no dependes de ti mismo para existir, dependías de otros factores. Por eso la gran pregunta de la historia de la humanidad ha sido, si el universo existe contingentemente, es decir, dependió de causas externas para llegar a existir, entonces eso significa que hubo la posibilidad de que el universo no llegara a existir. Mas sin embargo existe. Por eso una pregunta que incomoda es, ¿por qué existe? Yo veo mi vida y digo, bueno, hubo la posibilidad de que yo no existiera, pero sé por qué existo. Porque mis padres se juntaron, porque decidieron un día juntarse y crear un niño. Yo sé por qué existo, pero si vemos el universo, si hubo la posibilidad de que nada de lo que vemos, nada de lo que hay llegara a existir, ¿por qué sí existe? Y el apóstol Pablo nos dice por qué en Colosenses capítulo 1, verso 16.
Y el apóstol escribe lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es decir, la explicación de por qué existe el universo se encuentra en Dios, quien hizo todo por su voluntad, por el beneplácito de su voluntad y para su gloria. Es decir, si quieres encontrar la razón y la explicación de por qué existe todo, tú no puedes ir a las cosas en sí y encontrar esa explicación. Tienes que ver más allá de este mundo material, porque este mundo material se deriva de algo externo, quien es Dios. Pero ahora, si vamos al ser de Dios y preguntamos, ¿por qué existe Dios? ¿Cuál es la explicación de su existencia? Al igual que el universo, ¿tendríamos que buscar en algo externo a Dios? No. La explicación de por qué existe Dios se encuentra en Él mismo. Y la razón es de que Él tiene el atributo de la aceidad, de la autoexistencia. Él es totalmente independiente. Él no depende de nada para existir y para continuar existiendo. Este poder es algo que le pertenece a su propio ser. Y esto nos conduce a otro de sus atributos, que es la independencia. Si Dios no necesita de nada para poder existir, esto lo hace totalmente independiente. Independiente no solo para su existencia, sino para sus pensamientos, para su voluntad y para sus obras. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 14, dijo: ¿a quién pidió consejo? El profeta preguntándose acerca de Dios, ¿a quién pidió consejo? ¿Quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Quién le enseñó conocimiento? ¿Quién le mostró el camino de la inteligencia? Isaías está meditando en la independencia de Dios. Como Él no depende de nada externo fuera de sí mismo, ¿quién le enseñó todo lo que Él es? Obviamente es una pregunta retórica. Isaías sabe que todo depende de Él. Y es impresionante ver la historia de la humanidad y ver cómo todos los países han peleado para lograr su independencia. Así como México tuvo que pelear su independencia con los españoles. Pero eso no es lo único por el cual los humanos han tratado de independizarse. También hemos tratado de independizarnos de nuestro Creador. Y lo curioso es de que tratamos de independizarnos de nuestro Creador olvidando que nuestra existencia depende de Él. El apóstol Pablo, cuando en el libro de los Hechos, capítulo 17, estaba predicando el evangelio en la ciudad de Atenas, en un lugar llamado el Areópago, le estaba enseñando a su audiencia que debido a que Dios es autoexistente, eso lo hace totalmente independiente de todo lo creado, y a todo lo creado nos hace totalmente dependiente de Él. Veamos lo que dice Hechos capítulo 17, verso 24 al 28. Dice: Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. Ahí está hablando de Dios como creador. Y lo dice: Él no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Ahí está hablando de su independencia, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pablo está enseñando que debido a que Dios existe por sí solo y todo lo creado depende del Señor, entonces Dios no necesita nada fuera de sí mismo. Dios dijo en Job 41:11, mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Salmo 50:12, mío es el mundo y todo lo que él contiene. Pero ahora, con esto podemos caer en un error, caer en un pesimismo, en una depresión de si Dios no necesita de nada, entonces Dios no me necesita a mí.
Entonces, ¿para qué vivo para Él? ¿Para qué le sirvo? ¿Para qué le canto? ¿Para qué le adoro? ¿Para qué le obedezco? ¿Para qué trato de tener una vida significante delante de Él para agradarle? Si Él no necesita de nada. Esto hace parecer que todo lo que hagamos para Él carece de significado y propósito, pero eso es un gran error. Nunca debemos de tomar esta posición pesimista e incluso antibíblica, porque aunque Dios no necesita nada fuera de sí mismo, aún así Él tomó la decisión por su voluntad, por su propio consejo y sabiduría, crearnos para su gloria. Nuestro significado, nuestro valor, el hecho de vivir para Él, para servirle, para agradarle, no reside en el hecho de que Él nos necesita. Reside en el hecho de que Él nos creó para eso. Y eso es algo que nos debe de llenar de gozo, de motivarnos en servir a nuestras iglesias locales, a nuestros hermanos, servir en la predicación pública del Evangelio a aquellos que no lo conocen. Porque aunque Él no nos necesita, nos creó con ese propósito. Nos creó para traerle gloria, para darle gozo al seguirlo a Él. Los hombres no podemos vivir sin oxígeno, sin un poco de agua, pero es asombroso ver que Dios no necesita de nada para existir, porque les repito, el existir es algo propio a su naturaleza. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué Él es la vida? Porque el existir es algo propio a su naturaleza. A los fariseos les dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Antes de que el patriarca Abraham naciera, yo soy. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo? Yo soy el creador. El nombre con el que Dios se reveló a Moisés, yo soy el que soy. Ahora llega Jesús delante de los hombres y Él dice, yo soy. 7 veces en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida, etcétera, etcétera. Entonces Dios, al ser autoexistente, hace que Él no tenga principio ni fin, hace que Él sea eterno. Otro de sus atributos, autoexistente, independiente y eterno. Su eternidad es de que Dios nunca llegó a ser y que nunca dejará de ser, porque Dios siempre ha sido y siempre será el mismo. Y si Dios ha existido por la eternidad, y existe por la eternidad necesariamente, ¿por qué? Porque el existir es algo que le pertenece. No es algo que Él recibió en algún momento. Él siempre ha sido. Por eso decimos que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Y si Dios ha sido por la eternidad, por lo tanto, eso significa que Dios ha sido siempre Él mismo. Y eso nos lleva al segundo punto de esta clase, que es los dioses mutables de la humanidad. Vamos a ver el atributo de la inmutabilidad de Dios, pero antes de eso vamos a ver cómo el mundo es totalmente diferente a Dios. Y déjenme darles una ilustración. Hay una novela llamada Sibyl que llegó a ser muy famosa. Se trataba de la vida de una mujer llamada Shirley Mason. La novela, una novela real, una novela histórica, se hizo tan famosa que incluso hicieron 2 películas de la novela. Shirley Mason fue una mujer que estudió en la Universidad de Columbia y trabajaba como maestra sustituta. Pero esta mujer sufría de varias ansiedades y un desorden emocional severo que no la dejaba tranquila, y por eso decidió ir a un psiquiátrico a recibir ayuda con una mujer llamada Cornelia Wilbur. Mientras iba visitando a esta psiquiatra, Shirley Mason iba empeorando cada vez más con el tiempo. Su personalidad se iba distorsionando y llegó a empeorar tanto que esta mujer llegó a presentar múltiples personalidades, incluso desarrollando 16 distintas. Esto llegó a ser conocido como el trastorno de personalidad múltiple o el trastorno de identidad disociativo. Hoy en día tenemos la versión actual de esta película, de este personaje llamado Kevin,
que tiene 23 personalidades y al final desarrolla 24. Tal vez algunos ya la han visto. Bueno, a veces esta mujer tenía la personalidad de una mujer enojada y violenta. Luego era una niña pequeña y temerosa. Luego era una mujer atractiva de origen francés e incluso llegó a desarrollar personalidades masculinas. Con el paso de los años, el caso de Shirley Mason estuvo llena de controversias porque se llegó a creer que su psiquiatra, Cornelia Wilbur, le estaba manipulando y haciéndola creer que sufría de algo que posiblemente no existía. Esto no es el espacio para entrar en discusiones psicológicas, pero quiero que te imagines algo. ¿Te imaginas un Dios al estilo de Shirley Mason? Un Dios que primero te diga que te ama y a la mañana siguiente te voltea el rostro con odio. Que promete perdonar tus pecados, pero un día quebranta su promesa. Que te llena de esperanza al decirte que va a estar contigo hasta el fin del mundo, pero luego de manera inesperada te abandona. Que te asegura la vida eterna, pero cuando muere cambia de opinión. Un Dios con personalidades múltiples sería un Dios en el cual ninguno de nosotros podríamos confiar. Y el mundo entero, tanto en el mundo secular como en las religiones que hay, todos los dioses son mutables, todos los dioses cambian. El único Dios que se revela como inmutable en su ser es el Dios de la Escritura. Pero antes de llegar a la inmutabilidad de Dios, exploremos un poco las religiones del mundo y para que ustedes vean por qué no es pretencioso, orgulloso decir, creo en el único Dios verdadero. Veamos cómo estos dioses son falsos. Por ejemplo, en el politeísmo griego, Zeus era el máximo dios para los griegos. Supuestamente Zeus vivía en este lugar llamado el Olimpo y él era el dios sobre todos los dioses, pero aún así, según la religión de los griegos, Zeus era un dios déspota y sádico. Dentro de todos los dioses griegos fue el dios más infiel porque engañó continuamente a su esposa Hera, un dios infiel. También enfrentó y destronó a su padre Cronos para acceder al poder. Un dios sediento de poder, aun si eso le costaba destronar y destruir a su propio padre. Si esto ocurrió con el dios más poderoso del mundo griego, ¿qué esperar de sus otros dioses? Por ejemplo, Ares traicionó a su hermano Hefesto acostándose con su esposa Afrodita. Hermes era el dios más inteligente, lleno de sabiduría en el mundo griego, y él usó su inteligencia para robar y estafar. Atenea y Ares eran los dioses de la guerra y provocaban estos mismos deseos en los hombres, y Dionisio era el dios de la lujuria y el vino, y por lo tanto el dios más adorado en el mundo griego. Como ven, todos sus dioses mutables, que cambian en su esencia, en sus propósitos y en sus planes. Ahora vayamos a ver algunas de las religiones más populares de nuestro tiempo, que es el Islam. De las tres religiones con mayor cantidad de seguidores es el cristianismo y el Islam. Pero Alá, el Dios del Islam, también es un Dios mutable, un Dios que cambia. En el Corán, a veces Alá dice que Él no cambia, pero luego en otras porciones del Corán dice que Él cambia. Por ejemplo, en la Sura, capítulo 6, verso 34 dice, supuestamente Alá hablando, no hay nadie quien pueda alterar mis palabras y mis decretos. Ahí parece que Alá dice ser inmutable, pero luego en la Sura 16, versículo 101 dice, cuando nosotros sustituimos una revelación por otra, es decir, primero Alá dice, nadie puede cambiar mis revelaciones, y ahora dice, podemos sustituir una revelación por otra porque Alá sabe qué mejor revela por etapas. La gente dice, tú eres un olvidadizo, pero la mayoría de ellos no entienden. Primero dice que Él no cambia sus revelaciones, luego dice que los hombres o sus seguidores pueden sustituir sus revelaciones, y luego el texto dice que la gente dice, tú eres un olvidadizo, tú eres un Dios olvidadizo, pero el musulmán responde, pero ellos no entienden. Pero la pregunta es, ¿cómo entender a un Dios que primero dijo una cosa y luego cambió de parecer para decir otra cosa?
En el hinduismo, por ejemplo. En el hinduismo no es nada difícil ver las contradicciones y la extraordinaria irracionalidad en sus creencias. Es totalmente impresionante y a pesar de ser increíblemente irracional, tienen muchos seguidores. Un ejemplo de eso es en sus dioses y en un término que ellos llaman el Trimurti. El Trimurti es un término que le dan a sus dioses más importantes, que es el dios Brahma, Vishnu y Shiva. En uno de los libros sagrados del hinduismo vemos que el dios Vishnu tiene muchas encarnaciones. Este dios tiene la encarnación del dios Rama y luego uno de los más populares, el dios Krishna. Para empezar ahí, su dios ya no es inmutable porque al tener encarnaciones hubo cambios en él. Pero eso no es todo. En cada encarnación él cambia de carácter. Por ejemplo, en su encarnación de Rama, él es un dios fiel a su esposa Sita. Pero en su encarnación de Krishna, estos que se llaman los Hare Krishna, él tiene diversos amoríos con distintas mujeres conocidas como las gopis. Como pueden ver, todos sus dioses no son inmutables, sino que cambian en su esencia, en sus propósitos y en sus planes. Y lo mismo ocurre en el mundo secular. Aún en el mundo secular donde dice no hay Dios, al igual que todas estas religiones adoran a los mismos dioses, únicamente le ponen nombres diferentes. Pero el mundo secular sigue adorando los dioses mutables del sexo, el dinero y el poder. Y esos dioses son igual de falsos, de cambiantes e inestables. El sexo te promete placer, pero luego cambia sus planes y termina pagándote con sentimientos de vergüenza. El poder promete darte un lugar en la sociedad, pero luego cambia sus planes y te deja solo y vacío. El dinero promete darte felicidad, pero luego cambia de planes y al final te deja en la ruina. Aún esos que dicen no creer en un Dios adoran a los mismos dioses de todas las culturas. Dioses que cambian, dioses inestables, dioses que cambian de parecer. Por eso un filósofo de la antigüedad llamado Heráclito dijo, nadie se baña en el mismo río 2 veces, dando a entender que todo en este mundo está en constante cambio. Hoy eres feliz, pero mañana puedes ser terriblemente miserable. Hoy eres rico, pero mañana puedes ser pobre. Hoy tienes vida, pero mañana puedes estar muerto. Como seres humanos estamos en una constante búsqueda de algo permanente, de algo estable. Pero la pregunta es, ¿dónde encontrar esa estabilidad, eso permanente en un mundo tan cambiante? Y eso es lo que nos lleva al tercer punto de esta clase, que es el Dios inmutable. En la Escritura vemos que Dios se revela como inmutable en su ser. El que Dios sea inmutable significa que Él no cambia en lo absoluto. Él es inalterable en su esencia, en sus atributos, en sus propósitos y en sus promesas. Pero aún así, al ver que esto es una gran noticia, al ver que Dios no cambia, aún así a muchos cristianos no les gusta hablar de la inmutabilidad de Dios porque piensan que es algo malo. No sé cuántos de aquí vieron las películas de Harry Potter, perdón por mi ejemplo más mundano, pero en la primera película vemos a este personaje llamado Hermione, que le lanza un hechizo a un personaje llamado Neville, este hechizo que es Petrificus Totalus. Y le pasa a este niño que se queda petrificado, inmóvil, estático, como una estatua. A los cristianos luego no les gusta hablar de la inmutabilidad de Dios porque piensan que más que un atributo de Dios es un hechizo teológico que busca paralizar a Dios. Pero aunque esto es un ejemplo de ciencia ficción, en la historia muchos hombres han tratado de describir la inmutabilidad de Dios de esa manera. Y un ejemplo es el filósofo Aristóteles, que llamaba a Dios el movedor inamovible. Él es inamovible, Él no puede ser movido, pero Él puede mover a todo lo demás. Esto parece una descripción interesante, pero es una descripción errónea porque hace parecer a Dios como una estatua.
Una estatua es inmóvil, no se puede mover, sin embargo puede provocar cambios en los espectadores. Puede llegar una persona con un sentimiento de tristeza, ve la estatua, ve su belleza y luego de tristeza cambia su emoción a alegría. Aunque la estatua es inmóvil, puede provocar cambio en sus espectadores. Por eso la descripción de Aristóteles no es correcta y por eso a muchas personas no les gusta hablar de la inmutabilidad de Dios. Pero el que Dios sea inmutable no significa que Él sea estático, inmóvil, inactivo o petrificado por la eternidad. Eso no significa la inmutabilidad. La Escritura dice que Dios es inmanente, otro de sus atributos. La inmanencia es de que Dios pueda actuar soberanamente, actuar, moverse, ser dinámico en el espacio y en el tiempo. Vemos en la Escritura que Dios siente emociones, no es alguien estático. Vemos que siente alegría, tristeza, amor, ira, e incluso Dios siente diferente dependiendo a las circunstancias externas. Y alguien aquí podría opinar de que eso no tiene sentido. No tiene sentido de que Dios pueda ser dinámico e inmutable al mismo tiempo, porque esas dos cosas son contradictorias. Uno no puede ser inmutable, no cambiar, y al mismo tiempo ser dinámico y cambiar. ¿Por qué? Porque yo estoy en este lugar inmutable, no me muevo, y de repente me cambio a este lugar, ya hubo un cambio. En el moverme, en el ser dinámico hubo un cambio. El cambio fue en el espacio y en el tiempo. Entonces, si Dios es inmutable, Él no puede actuar en nuestro mundo. Él tiene que ser un Dios distante, un Dios que no puede interactuar con nosotros, hablar con nosotros, relacionarse con nosotros. Pero eso es erróneo. ¿Por qué? Porque nosotros relacionamos el cambio en una manera física. Al movernos en el espacio, al movernos en el tiempo, somos seres físicos, seres corporales, pero Dios no es un ser físico. Él es espíritu. ¿Cómo se mueve un espíritu? No tenemos idea. Solamente sabemos que Él es un Dios que actúa. Así que cuando la Escritura busca definir la inmutabilidad, no trata de definir rigidez. Lo que busca captar nuestra atención, esta palabra, es captar nuestra atención a su carácter inalterable. Y en ese carácter inalterable, en ese carácter que no cambia, Dios obra soberanamente en su creación y con sus criaturas. Así que cuando piensen en la inmutabilidad de Dios, piensen en eso. Dios no cambia en su carácter. Dios no cambia en su esencia. Dios no cambia en sus atributos. En lugar de pensar, Dios no se puede mover, Dios no puede actuar. Y a diferencia de Dios, nosotros sí nos encontramos en una constante búsqueda de cambio, día tras día. Es más, el hecho de tú decidir venir a esta conferencia y querer conocer más de Dios es porque quieres cambiar, porque no quieres ser el mismo. Somos personas débiles que necesitamos cambiar en ciertas áreas de nuestra vida. Si somos personas egoístas, nos queremos convertir en personas bondadosas. Si somos personas perezosas, nos queremos convertir en personas productivas. Tal vez algunos de ustedes tienen la costumbre de decirle a sus amigos, por favor no cambies. Y más las chiquitas, amiguis, por favor no cambies. Pero dentro de nosotros estamos diciendo, ojalá que este desgraciado decida cambiar ya, porque no puede seguir siendo el mismo. La realidad es que todos nosotros deseamos cambiar. Deseamos que las otras personas también cambien. Incluso en nuestra sociedad vemos como algo honroso que una persona cambie para bien. Es algo que aplaudimos. Alguien que cambió de un hábito malo a un hábito bueno es algo que aplaudimos. Pero el hecho de tener la capacidad de cambiar para bien también revela nuestra debilidad e imperfección. Porque así como tenemos el potencial de cambiar para bien, tenemos el potencial de cambiar para mal. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Por ejemplo, el apóstol Pedro le dijo a Jesús, yo te voy a seguir hasta la muerte. Pero luego él cambió de opinión y terminó negándolo y blasfemando su nombre. Demas era un fiel colaborador
con Pablo en el ministerio y le prometió estar siempre con él, pero al final Pablo dijo, Demas me ha desamparado y se ha regresado al mundo. Cuando era adolescente en mi iglesia había una mujer que yo admiraba y respetaba mucho. Era una ferviente evangelista, misionera en Europa. Después de regresar en Europa, comenzó un ministerio muy importante en la ciudad de Aguascalientes, predicaba en las calles, pero luego esta mujer terminó negando la fe, terminó abriendo un bar como negocio, terminó viviendo sumergida en diversos vicios. Era una mujer soltera que siempre oraba por su esposo y luego terminó teniendo una relación con otra mujer. Así como podemos cambiar para bien, como somos imperfectos, tenemos el potencial de cambiar para mal. Tal vez el esposo que te juró fidelidad hasta la muerte terminó engañándote. Tal vez la esposa que prometió siempre estar a tu lado te abandonó. Pero la buena noticia es que Dios no es como nosotros. Él no puede cambiar ni para bien ni para mal. Porque si Dios pudiera cambiar para bien, como si Él tuviera la necesidad de mejorar en su sabiduría, mejorar en su poder, eso significaría que Dios no es perfecto. Y si Dios no fuera perfecto, entonces Él también tendría la posibilidad de cambiar para mal. ¿Te imaginas el Dios que ama, pero al ser imperfecto podría convertirse ahora en un Dios de odio? Por eso es importante entender el atributo de la inmutabilidad de Dios a la par de su atributo de su perfección. Ese es otro atributo de Dios. Él es perfecto. Ahora, ¿te imaginas que Dios tuviera el atributo de inmutabilidad, pero que también tuviera un carácter imperfecto por el otro lado? Eso significaría que Dios permanecería siendo siempre el mismo Dios imperfecto. Por esto, estos dos atributos van unidos, su inmutabilidad y su perfección. Y por ejemplo, yo no tengo el talento de cantar. Y por más que ensayo y ensayo y ensayo para mejorar mi voz, siempre me escucho desafinado. Parece que soy imperfecto en mi canto e inmutable en mi voz desafinada. Pero en Dios hay una bella melodía de perfección en todos sus atributos. En todos sus atributos Dios es perfecto y en todos sus atributos Él no cambia. Por eso Dios en Malaquías 3:6 dijo, yo el Señor no cambio. Este es un versículo para memorizarse. Yo el Señor no cambio. Dios es inalterable en su esencia, por eso su nombre es Yo soy el que soy. Él es inmutable en sus propósitos, por eso el Salmo 33:11 dice, los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. Él es inmutable en sus promesas. Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y para cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Dios siempre es el mismo en su esencia, atributos, propósitos y promesas. Y ahora, ¿por qué como cristianos sabemos y afirmamos conocer al único Dios verdadero? Porque el único Dios que proclama ser inmutable en su ser es el Dios de la Escritura. Y como ya vimos hace un momento, todos los dioses de las religiones son dioses que cambian. Y si esos dioses cambian, entonces no son perfectos. Y si hay un Dios que existe, Él tiene que ser perfecto en su ser. Por eso con toda certeza, con toda la fe del mundo podemos decir, conozco al único Dios verdadero que se ha revelado en su Hijo Jesucristo y en su palabra que es la Biblia. Por eso nuestra confianza puede ser sólida como una roca. Por eso la Escritura habla de Dios como la roca fuerte o el castillo fuerte, porque Él es un Dios que no cambia. Pero tal vez hay algunos de ustedes que no pueden confiar en Dios de esa manera, porque cuando van a la Biblia se encuentran con versículos que parece que Dios no es tan inmutable como Él dice serlo. Y eso nos lleva al cuarto punto de esta clase, que es cuando lo inmutable parece cambiar.
vamos a estar explorando algunos versículos donde parece que Dios cambia, pero vamos a ver que Él no cambia. Por ejemplo, cuando leemos el Génesis y Dios crea al hombre y a la mujer, ¿qué dice? Cuando creaba algo decía, y Dios vio que era bueno. Y crea al hombre y a la mujer y ve que es bueno. Lo único que vio que no era bueno es que el hombre estuviera solo. Así que crea a la mujer. Pero Dios ve toda su creación y dice, esto es bueno. Y vamos leyendo el Génesis capítulo 3, 4, 5 y nos topamos el capítulo 6, verso 6 y Dios dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ah, caray. ¿No que Dios dijo que era algo bueno y ahora Dios cambia de parecer? ¿Ahora Dios se arrepintió? Este es un texto dentro de muchos en los que parece que Dios no es tan inmutable como afirma serlo. Incluso a partir de estos textos aparentemente contradictorios, algunos hombres osan decir que la Biblia no es inerrante, no es infalible, no es necesaria, no es clara, no es suficiente, pero estos hombres deberían de pasar menos tiempo predicando y más tiempo estudiando la palabra. Porque llegan a conclusiones apresuradas sin entender cuál es el lenguaje que la Biblia utiliza para comunicar su mensaje. ¿Cuáles son los distintos géneros literarios que la Biblia utiliza para comunicar su mensaje? Por ejemplo, si tú has leído ya una gran porción de la Biblia, habrás notado que a veces se habla de Dios como si tuviera ojos, como si tuviera manos, como si tuviera pies, donde dice la mano poderosa del Señor, o los ojos de Dios recorren toda la tierra. Pero si en Juan 4:24 Jesús dijo que Dios es espíritu, es decir, Dios no es un ser físico, no es un ser corporal. ¿Por qué? Porque la materia es algo creado y Dios la hizo, entonces Dios no es materia. ¿Por qué habla la Biblia de Dios como si tuviera un cuerpo físico? Todo se resume en el tipo de lenguaje que la Biblia utiliza para querer comunicar un mensaje. Y ahí en sus hojitas pusimos 3 de los distintos usos del lenguaje que la Biblia utiliza. Luego pueden parecer palabras un poco confusas, pero veamos su definición. Está un tipo de lenguaje llamado antropomórfico, que significa en forma de hombre. Este tipo de lenguaje lo que intenta hacer es atribuirle a Dios cualidades humanas. Está el lenguaje antropopático. Este tipo de lenguaje le atribuye a Dios sentimientos y pasiones humanas, como en Génesis 6:6, y Jehová se arrepintió. Está el lenguaje fenomenológico, que son hechos que describen la propia experiencia humana. Estos tipos de lenguaje tienen el propósito de ayudarnos a nosotros a comprender y a conocer quién es Dios, pero no tienen el propósito de hacer una descripción literal de cómo es Dios. Nosotros, finitos, criaturas, no podemos comprender quién es Dios. ¿Por qué? Porque Él es incomprensible. Así como cuando le hablas a un bebé, no le hablas en un lenguaje académico elevado, con un doctorado, te rebajas a su nivel. ¿Por qué? Porque tú quieres que el bebé te entienda, que entienda tus palabras. Dios hace lo mismo. Dios no nos puede hablar con su doctorado celestial. Él se tiene que rebajar a nosotros y hablarnos como bebés. Entonces Él usa cualidades humanas, sentimientos y pasiones humanas para que nosotros podamos entender quién es Él. Entonces queda claro esta parte, no hacen una descripción literal de quién es Él. Solamente nos ayudan a entender de una manera simple quién es Dios. Una historia en la que Dios parece que no es inmutable es la historia de Jonás y Nínive. Y se la pusimos ahí en sus hojas. La Biblia dice que Dios iba a destruir a Nínive en 40 días. Ese es el propósito de Dios. Voy a destruir a Nínive en 40 días. Pero luego la historia dice que Nínive se arrepintió de sus pecados y por lo tanto Dios se arrepintió de lo que iba a hacer. Jonás capítulo 3 verso 8 al 10 dice:
Jonás llega a los ninivitas y les predica diciendo lo siguiente: clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no les hizo. Uno lee esta historia y dice: ¿verdaderamente Dios es inmutable? Porque yo leo este texto y parece que Dios no es tan inmutable como Él dice serlo. Veamos dos puntos en los que parece que Dios no es inmutable. Punto A: Dios no es inmutable en sus promesas y en sus propósitos porque no destruyó a Nínive como Él había dicho que iba a hacer. Punto B: Dios no es inmutable en su esencia y en carácter. ¿Por qué? Porque el texto dice 2 veces que Dios se arrepintió. Pero ahora, lo que vamos a hacer es analizar este texto en 4 preguntas diferentes para poder entender lo que realmente la Biblia está comunicando. La pregunta 1 es: ¿realmente en esta historia quién cambió? ¿Dios o los ninivitas? A ver, Dios dijo que iba a destruir si permanecían en sus pecados. Esa era la promesa, ese era el propósito. Si Nínive permanece en sus pecados, yo los voy a destruir. Si la historia hubiera dicho que Nínive permaneció en sus pecados y aún así Dios los perdonó, entonces Dios hubiera manifestado no ser inmutable. Pero la historia dice que los ninivitas sí se arrepintieron y no quisieron permanecer en sus pecados. Por eso Dios, en lugar de aplicar su ira y su justicia, aplicó su gracia y su misericordia. No fue Dios el que cambió, sino, como dijeron ustedes, fueron los ninivitas que cambiaron de perversidad a piedad, de incredulidad a fe. Y creo que la siguiente ilustración nos puede ayudar a entender un poco más qué fue lo que ocurrió aquí. Ahí en la iglesia Misión de Gracia, al grupo de jóvenes nos gusta mucho irnos al desierto y tener fogatadas. Imagínate que tú tienes la fogata aquí al frente. Si tú te acercas mucho a la fogata, al fuego, ¿qué te va a ocurrir? Te vas a quemar. Pero si tú pones la distancia suficiente al fuego, ese fuego puede ayudarte a quitarte el frío y te calienta de una manera muy rica. Ahora, ¿el fuego cambió? No. ¿Qué fue lo que cambió? Tu relación con el fuego. Eso fue lo que ocurrió con los ninivitas. Los ninivitas, en lugar de quemarse ante la justicia y la ira de Dios, se calentaron ante sus brazos de misericordia porque cambiaron su relación con Él. Dios, al igual que el fuego, permanece siendo siempre el mismo, pero, como dijo el doctor MacArthur, la manera en que una persona comparece delante de Dios establece lo que ocurre con él o con ella. Así que la pregunta, hermano o invitado, es: ¿cómo estás compareciendo delante de Dios? ¿Te estás acercando a Él en tus pecados, en tu arrogancia, en tu incredulidad, para quemarte ante su justicia y su ira santa? ¿O te estás acercando a Él por medio de Cristo Jesús, que hace que tengas una relación perfecta con Él para que el fuego de su gracia te caliente, te perdone, así como el pueblo de Israel, esa columna de fuego camine contigo iluminando tu camino? La segunda pregunta es: ¿realmente Dios cambió sus propósitos y sus promesas? Otro atributo de Dios es que Él es omnisciente. Dios conoce de antemano las decisiones que nosotros vamos a tomar. No es de que Dios de repente dice: ah, caray, hizo algo que yo no esperaba que hicieran. Yo los pensaba destruir, nunca me imaginé que ellos se iban a arrepentir. Tengo que cambiar de parecer, tengo que cambiar mis planes. Dios es omnisciente y Él conoce de antemano las decisiones de los hombres. Dios ya sabía que Nínive se iba a arrepentir. Por alguna razón mandó a Jonás a predicarles. Pero por el otro lado, Dios tiene su voluntad decretada. Dios tiene un plan que Él estableció.
Así que más que saber las decisiones de antemano que los hombres van a tomar, Dios ya estableció un plan y él sabía que Nínive se iba a arrepentir. Luego, pregunta 3. ¿Dios realmente puede arrepentirse y cambiar de parecer? Hay un texto que dice que el sol se detuvo con Josué, ¿verdad? Que están en la batalla, están en la guerra y luego dice el sol se detuvo. Y en el siglo XXI ese texto nos incomoda porque le decimos, Josué, el sol no se mueve. El sol no se puede detener porque lo que se está en movimiento es la tierra, no el sol. La Biblia no es inerrante. La Biblia presenta un error científico. Esto no puede ser la palabra de Dios. Ese no es el caso. En un texto como ese se está usando un tipo de lenguaje fenomenológico, que es hacer una descripción a partir de la experiencia humana. Y a partir de la experiencia humana, ¿qué parece? Que el sol se mueve. Hasta el día de hoy, ¿qué decimos en nuestro lenguaje? El sol ya salió, el sol ya se ocultó, pero el sol no se mueve. Por ejemplo, un día estaba en la montaña con mi prometida. Estás en ese momento romántico en la puesta del sol. Y en esos momentos románticos tú no usas este tipo de lenguaje como, amor, mira cómo la tierra se está moviendo a 1600 kilómetros por hora. ¿No? ¿Qué es lo que tú dices en medio del romance? El sol salió, el sol se ocultó. Bueno, la Biblia en ocasiones simplemente no quiere dar un dato científico certero, simplemente está haciendo una descripción a partir de la experiencia humana. De la misma manera, en este caso, es lo que sucede. Dios cambió de parecer. Dios iba a aplicar su justicia, su ira. Nínive era lo que esperaba, pero se arrepienten y no reciben justicia. Así que en nuestra experiencia humana, nuestra descripción, decimos, Dios cambió de parecer. Dios se arrepintió. Se está usando un lenguaje ahí antropopático. Estamos atribuyéndole a Dios cualidades humanas, pasiones humanas, sentimientos humanos. Y el teólogo A.W. Pink, que tenemos libros de él que les recomendamos mucho, dice lo siguiente en relación a este tema. Dios adapta a menudo su lenguaje a nuestra capacidad limitada. Así, cuando adopta un cambio con su trato con los hombres, Dios describe su acción como arrepentimiento. Entonces debemos de entender que cuando Dios se atribuye esta pasión y sentimiento humano, debemos entenderlo a la luz de su santidad. En lugar de aplicar justicia, aplicó misericordia. Pero cuando la palabra arrepentimiento se aplica a nosotros, hay que entenderlo a la luz de nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuarta pregunta, y esta es ya aparte de la historia de Jonás y Nínive. Tú puedes decir, ok, Dios es inmutable, lo acabo de ver, inmutable en su esencia, en sus propósitos, en sus planes, en sus atributos. Ya entendí que esos textos que dicen que Dios cambia o Dios se arrepintió, se refiere al tipo de lenguaje que usa la Biblia. Pero ¿qué de Jesucristo? Si Él es Dios, se hizo hombre. Ahí hubo un cambio. Dios cambió realmente. Es más, vamos a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Vemos este texto y decimos, ok, Dios era inmutable, pero por su amor y gracia, Él decidió cambiar. Él decidió no ser inmutable porque se hizo hombre. Y citamos textos como estos, que dice, haya pues en vosotros esa actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, pasado, cambió, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Otras versiones dicen, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. A partir de este texto, se comenzó a poner en duda la inmutabilidad de Dios. Y a esa doctrina se le conoció como la teoría kenótica. Cuando el texto dice, y se despojó de sí mismo, la palabra despojó viene de una palabra griega que es kenosis. Y a partir de esa palabra le pusieron título a esa teoría, la teoría kenótica. ¿Qué es lo que dice esta teoría kenótica? Que Jesús era Dios,
pero para poder venir a la tierra tuvo que dejar de ser Dios. Se tuvo que despojar de sus atributos. Él era inmutable, tuvo que dejar ese atributo. Él era omnisciente, tuvo que dejar ese atributo. Él era eterno, tuvo que dejar ese atributo. Él era omnipresente, tuvo que dejar ese atributo. Jesús se despojó de su divinidad para poderse humillar y así podernos salvar. Pero eso no es lo que significa ese texto. Cuando el texto dice que Jesús se despojó, significa que Él se despojó de sus privilegios divinos. Él dejó su trono para poder venir a esta tierra, humillarse y salvarnos. Jesús pudo haber eliminado a sus enemigos en la tierra, pero al despojarse de sus privilegios divinos, permitió que lo maltrataran de maneras terribles hasta llevarlos a la cruz. Los atributos de Dios no son como vestidos con los cuales Dios decide cubrirse, como si tuviera su vestido de amor, su vestido de justicia y pudiera despojarse de ellos como si se trataran de ropa. No es así. Los atributos de Dios es lo que Dios es. Dios no está conformado por partes. Dios tiene una parte de amor, una parte de justicia, una parte de misericordia, una parte de ira, una parte de sabiduría. Dios no está conformado por partes, como si se trataran de prendas de ropa. Mi gracia, mi poder. Dios es sus atributos. Así que cuando vemos los atributos de Dios, tú tienes que pensar, eso es lo que Dios es. Así que cuando Dios el Hijo se encarnó, no hubo cambio en Él porque su divinidad permaneció siendo siempre la misma. Cuando Jesús se hizo hombre, lo que hizo fue a su naturaleza divina, la vistió de humanidad. Y ahora Jesús, que tenía una sola naturaleza divina, al despojarse ahora tiene dos naturalezas. Por eso decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, plenamente divino y plenamente humano. Por eso en la historia de la iglesia se hicieron muchos credos para combatir con esas herejías. Y el credo más importante es el credo de Calcedonia. Si tú lees todo el credo de Calcedonia, habla acerca de las dos naturalezas de Cristo. La Escritura enseña que Jesús es una persona con dos naturalezas. No son dos personas, no es un Jesús divino, un Jesús humano. No, es una sola persona con dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. Así, aún en la encarnación no hubo cambios en Dios, porque su divinidad permaneció siendo siempre la misma. Las naturalezas no se unieron, no se mezclaron, sino que permanecieron de manera completa cada una de ellas. Si quieres aprender más de eso, lee el credo de Calcedonia. Así que cuando vemos a Jesús sentir hambre y sed, cuando lo vemos sangrar y morir, no es su naturaleza divina la que está sufriendo esas cosas, sino su naturaleza humana. Hay muchos cantos y hay un himno muy famoso de John Wesley que dice, y Dios murió en la cruz. Y muchas veces decimos eso, pero eso es algo totalmente erróneo. Dios no murió en la cruz. Y tú dices, espera, pero Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios, pero en la cruz lo que murió no fue su naturaleza divina, fue su naturaleza humana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dios, en lugar de estar unido a una naturaleza humana viva, ahora Dios está unido a un cuerpo muerto. Por eso tenemos que decir y ser muy específicos, el Señor murió en la cruz. Jesús en su naturaleza humana sufrió la muerte. Y esto es lo que nos lleva a la conclusión. Y de hecho yo cometía mucho error predicando que decía, el Dios santo se hizo el Dios maldito en la cruz. Porque Gálatas 3:13 dice que Él se hizo maldición por nosotros. Pero Dios no puede ser maldito porque Él es 3 veces santo. La maldición fue cargada en su naturaleza humana. Por eso es importante conocer a Dios. Y conocer a la persona del Hijo es entender sus dos naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Y para concluir esta charla, no sé cuántos hayan leído la novela de Hamlet, tal vez la han visto en una película o en una obra
o en un libro chiquito que luego dejaban en las primarias o secundarias para leer. Pero esa historia se hizo muy famosa por una frase, que Hamlet con el cráneo en la mano dice, ser o no ser, esa es la cuestión. En la obra, Hamlet se estaba cuestionando de si debía de seguir el camino de la vida o el camino de la muerte. Él estaba sufriendo mucho y ante este sufrimiento él se preguntaba, ¿sigo con vida o mejor termino los sufrimientos de esta vida decidiéndome por la muerte? Y ante ese tormentoso dilema él dice, ser o no ser, esa es la cuestión. Mientras algunos hombres tienen el dilema de si han de vivir o de morir, otros han tenido el deseo de vivir por la eternidad. Si tú lees historias, novelas, historias de ciencia ficción, por ejemplo en Harry Potter, la piedra filosofal, la piedra que me puede dar vida eterna. En las historias de los alquimistas buscaban esta piedra que les podía dar vida eterna. Y curiosamente la Escritura habla de una piedra que nos da vida eterna. Una piedra que dice que es la piedra angular. Una piedra que se convirtió en tropiezo de muchos. Una piedra que desecharon los hombres. Una piedra que era para construir la salvación la desecharon. Y esa piedra que dice es Jesús. Así que el preguntarse ser o no ser, esa es la cuestión. Es lo mismo que preguntarse, ¿creo en Cristo o no creo en Él? Esa es la cuestión porque tu vida depende de si crees en Él o no crees en Él. Porque si crees en Él tendrás vida eterna. Pero si no crees en Él es lo mismo que decidirse por la muerte. Pero como vimos, no debes de temer confiar en Jesús. Porque la Escritura dice que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Así que cuando vayas a la Escritura y explores quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, recuerda que Él es inmutable. Y ese mismo Dios que salvó, ese mismo Dios de gracia, ese mismo Dios de milagros, ese mismo Dios de poder, no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso Isaías dijo, y Dios hablando a través de él, porque los montes se moverán, es decir, todo va a cambiar, los collados temblarán, pero de mí no se va a apartar tu misericordia, ni el pacto de mi paz se va a quebrantar, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Por eso, hermano, cada día que pases leyendo la Escritura, lo vas a encontrar a Él mayor, más glorioso, más hermoso, no porque Él cambie, sino porque lo vas a ver a Él como realmente es. Terminemos orando. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos llena de gozo, de asombro saber que tú eres inmutable, Señor. Te pedimos que prepares nuestros corazones para la segunda sesión, nos des fuerza para seguir escuchando, Señor, pero sobre todo te pedimos que te sigas revelando a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.